En la ingeniería eléctrica, los motores eléctricos son muy importantes, ya que estos logran convertir la energía eléctrica en mecánica y viceversa. Estos elementos son capaces de realizar acciones gracias a campos magnéticos que generan bobinas en su interior. Es por ello que el concepto del proyecto consiste en recrear el movimiento mecánico que tienen las distintas partes de un avión de hélice. Se busca lograr el objetivo haciendo uso de diferentes configuraciones y elementos electrónicos para lograr el uso óptimo de los motores, permitiendo así una manipulación y alteración de los mismos para lograr las diferentes funciones necesarias. Para el diseño mecánico hay 5 partes que resaltan en el funcionamiento de los motores. Estos son una hélice, alerones, el despliegue de neumáticos, el timón de dirección y el tablero de controles y volante. En este proyecto, uno de los primeros motores con los que se trabajó fue el motor DC. Este motor fue el elegido para trabajar el funcionamiento de la hélice del avión, ya que para este movimiento se requería generar una gran velocidad que pudiera ser controlada sin importar un gran torque en el mismo. Para lograr controlar la velocidad de giro del motor DC, se recurrió a un circuito de regulación por ancho de pulso para el motor. Para generar este ancho de pulso, se recurrió a un integrado 555, ya que este en su configuración estable puede generar un ancho de pulso constante en una onda cuadrada. En este caso, para poder tener un control sobre el ancho de pulso y su duty cycle, fue necesario usar un potenciómetro de 50 kiloohmios. Para tener un control sobre el funcionamiento del motor, la salida del timer 555 fue conectada directamente hacia un switch, por lo que el switch, al estar activo, permitiría el paso de la señal cuadrada hacia el motor, lo cual permitiría una aceleración en el mismo, por lo cual, al tener un duty cycle alto, el motor giraría más rápido, mientras que al tener un duty cycle más bajo, el motor giraría más despacio. El segundo motor con el cual se trabajó para este proyecto fue un servomotor. En este caso, para el proyecto se utilizaron servomotores en 3 piezas mecánicas, las cuales fueron los alerones de las alas y el timón de dirección posicionado en la cola del mismo. En este caso se decidió trabajar con servomotores, ya que estos motores eléctricos se destacan por tener tiempos de respuesta cortos, manteniendo la precisión en su movimiento. Para lograr trabajar con el servomotor, se utilizó un integrado 555, ya que en su configuración estable se pudo generar una onda cuadrada variable para controlar la posición del servomotor, ya que para el servomotor, según el ancho de banda de la onda, este generará una posición dicha para el servomotor. Por último, se decidió trabajar con el motor stepper. Este motor se utilizó para el despliegue y la contracción de las llantas del tren de aterrizaje. Este mismo fue elegido ya que este permite tener un control muy preciso sobre la velocidad y el torque de su giro. Para tener un buen control sobre el motor stepper, es necesario saber que este funciona a través de 8 bobinas, las cuales se energizan de par en par por medio de 6 cables en su exterior. Para lograr la energización de las bobinas, primero se generó una señal de onda cuadrada por medio de un integrado 555, del cual se utilizó en su configuración estable. Este integrado generó una señal la cual se pasó hacia un contador, el cual funciona de manera en que distribuye la señal entregada por el integrado 555 entre cada uno de sus diferentes pines, diciendo así que cada vez que la señal llega en 5 voltios, el contador aumenta un pin de su salida para que solamente saque un pulso por cada pin. Dado que aquí únicamente se requerían 4 señales, al llegar al quinto pin de salida del contador, este se conectó con el reset del mismo para que el contador únicamente utilizara 4 de sus pines. En este caso, se deseaba tener un control en la dirección del giro del stepper. Sin embargo, para ello es necesario cambiar el orden en el cual se energizan las bobinas 2 y 4. Es por ello que nosotros recurrimos a la utilización de muxes, los cuales se controlaban por medio de 2 switches y 2 finales de carrera, por lo que al encender el primer switch, la salida del MUX generaría un orden de la bobina 1, la bobina 2, la bobina 3 y la bobina 4, mientras que al encender el segundo switch se encendería un orden de la bobina 4, la bobina 3, la bobina 2 y la bobina 1. En este caso los finales de carrera fueron útiles ya que no queríamos que el motor girara de más, por lo tanto al llegar a cierta posición de giro se activaría el final de carrera y por más que se activara el switch para seguir girando, este no pasaría corriente en
las bobinas del stepper.